Mientras pensaba en qué podríamos predicar en este domingo, porque es un domingo especial, no tanto por Navidad, sino más bien porque es el último domingo del año. Es decir, que aquí nos vemos hasta el próximo año. El próximo año es 2 de enero, el próximo domingo. Y pensaba, ¿qué es bueno para la iglesia recordar? ¿Qué es bueno para la iglesia escuchar en el último domingo del año? Y hay un sinnúmero de temas los cuales nosotros pudimos haber predicado y los cuales nosotros pudimos haber hablado, pero hubieron dos palabras en mi cabeza que no dejaban de sonar. Y estas dos palabras son gracia y paz. Y si ustedes han visto y han leído sus Biblias, siempre que un autor en el Nuevo Testamento comienza a escribir una carta, pone, por ejemplo, Pablo a los romanos o Pablo a los efesios, quienes son santos y fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes. Y es increíble porque estas dos palabras se repiten en 18 de las 27 cartas del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos 27 libros y en 18 de estos 27 libros se repite gracia y paz. Como un saludo normal. La iglesia, lo primero que hacía al leer las cartas del Nuevo Testamento es escuchar gracia y paz. Y creo que esto es demasiado oportuno y demasiado valioso para nosotros en el último domingo del año. Porque nosotros al ver hacia atrás podemos ver un año tal vez difícil, podemos ver un año donde hubo problemas, podemos ver un año incluso donde no hubo nada. Un año de tranquilidad, de paz. Pero hoy quisiera que recordemos y que estudiemos la primera palabra, que es gracia. Si Dios nos da vida, el próximo domingo, en el 2022, estaremos estudiando la palabra paz. Pero hoy quisiera que recordemos qué es gracia y sobre todo qué es lo que quería decir Pablo, Pedro, Juan, cuando ellos saludaban diciendo a la iglesia gracia y paz. Así que lo primero que nosotros debemos recordar es ¿qué es gracia? Cuando somos niños en la escuela dominical y en la iglesia nos han enseñado que gracia es un regalo. La gracia es un beneficio, es un favor. Pero este regalo y este beneficio tienen una característica principal, que es inmerecido. Por ejemplo, ya que pasamos Navidad, ¿no es cierto? Un ejemplo, tu hijo quería una bicicleta para Navidad. Y tú le dijiste, mi hijo, si sacas buenas notas, entonces yo te voy a dar la bicicleta para Navidad. No. Él tenía que cumplir un requisito para ganarse el regalo, ¿no es cierto? Y llega Navidad y te dan la libreta y resulta que en el primer quimestre tu hijo se fue con menos de 7, que en esta iglesia no pasa, ¿no es cierto? Menos de 7. Y tú te dices, bueno, entonces no hay bicicleta. Pero llega Navidad y tú decides darle la bicicleta, a pesar de no haber cumplido con el requisito. Eso es gracia. Eso es un regalo porque técnicamente él no lo merecía. Eso es gracia. Y la realidad es que nuestra vida está llena de regalos de gracia que el Señor nos ha dado. Si ustedes miran a su alrededor, si ustedes vinieron con su familia, incluso si ustedes vinieron solos hoy, miren a su alrededor y cada una de las personas que está ahí a su lado es un regalo de la gracia de Dios. Y tú dices, ¿cómo puede ser si me saca canas verdes? También es un regalo de la gracia de Dios. Toda nuestra vida está llena
de la gracia de Dios. La gracia de Dios colma nuestras vidas. Pero lo primero que nosotros tenemos que conocer al escuchar estas bonitas palabras es que la gracia nace del corazón bondadoso de Dios. Eso es muy importante. La gracia, número uno, nace del corazón bondadoso de Dios. Y cuando nosotros leemos en las cartas del Nuevo Testamento y Pablo escribe gracia y paz a ustedes, siempre pone gracia y paz de parte de Dios. De parte de Dios. Esa gracia y paz no vienen, vamos a decirlo así, de cualquier persona. Esa gracia y esa paz vienen de parte de Dios. Y en español nosotros tenemos ese de parte de como 3 palabras, pero en el griego es una sola, es apó. Pablo escribió ahí gracia y paz, apó theos, de parte de Dios. Y esa palabrita apó se utiliza para establecer una relación de dependencia entre 2 palabras. La primera palabra va a depender de la segunda. Pero no solamente eso, sino que la primera palabra se origina en la segunda. Esto quiere decir que cuando nosotros leemos gracia y paz de parte de Dios, nosotros debemos recordar que no habría gracia sin Dios. O sea, sin la existencia de Dios nosotros no tendríamos toda esa gracia que nosotros tenemos. Pero más aún, sin la existencia de Dios, la gracia depende completamente de la existencia de Dios. No habría gracia en nuestras vidas, no habría favores, no habría regalos sin Dios. Es por eso que la gracia nace del corazón bondadoso de Dios. Y esto nos lleva a pensar en algo importante, que seguramente ustedes se lo saben de memoria y de hecho lo acabamos de cantar. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Muchos. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Porque hay una gran diferencia entre saber que Dios es bueno, pero creer que Dios es bueno. Y tal vez nosotros por cultura de la iglesia, ¿no es cierto? Se escucha bien bonito, Dios es bueno. Yo también lo voy a usar. Y lo pongo en Facebook, ¿no es cierto? Me tomo una foto, Dios es bueno. Todo el tiempo. O tal vez lo escuchamos en una película, ¿no es cierto? ¿Quién se vio Dios no está muerto? En esa película hay una escena donde están conversando 2 pastores y el uno le dice al otro, Dios es bueno. Y el otro le responde todo el tiempo. Y después se intercambian, el otro le dice todo el tiempo y el otro le dice, Dios es bueno. La realidad es que Dios es bueno todo el tiempo. Ese es un absoluto que no cambia por nada, porque el hecho de que Dios sea bueno es parte de su mismo carácter. El hecho de que Dios sea bueno es quién es Dios. O sea, si alguna vez te preguntan, ¿cómo describirías a Dios? Fácil, Dios es bueno. Eso es lo primero que se nos vendría a la mente. O Dios es amor, ¿no es cierto? Primera de Juan. Dios es bueno en todo el tiempo. Y es así como Él mismo se describe. Y sabemos que Dios no miente. Él mismo se describe de esa manera. Así que abran sus Biblias en Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Y ahí vamos a ver cómo es que Dios mismo se describe o cómo es que Él se da a conocer hacia nosotros. Dice Éxodo, capítulo 34, versículo 6, el Señor, Dios compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad. Dios mismo ha querido que nosotros lo conozcamos como un Dios lleno de gracia. O sea, como un Dios bondadoso, como un Dios bueno.
Él mismo ha querido que lo conozcamos así. Y si ustedes leen toda la Biblia, una de las descripciones principales que los autores le dan a Dios es que Él es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Y así es como Él quiere que lo conozcamos, el Señor, el Señor. Dios compasivo y lleno de gracia. No se vayan a olvidar de esas palabras. Lleno de gracia. Lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Les pregunté por qué algunos saben que Dios es bueno y otros creen que Dios es bueno. Porque muchas veces se nos olvida. Cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra vida, y yo no sé lo que cada uno de nosotros haya tenido que pasar en este año que estamos terminando. Cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra vida, nosotros podemos llegar a juzgar la bondad de Dios por lo que pasamos o por lo que tenemos. Es decir, si Dios es bueno, yo debería tener esto. O si Dios es bueno, yo no debería estar pasando esto. Pero la realidad es que en el mundo nosotros vamos a tener aflicción. En el mundo van a haber cosas complicadas en la vida, pero nosotros no debemos juzgar el hecho de que Dios es bueno por medio de las circunstancias. O muchas veces podemos decir, si Dios me ama, entonces ¿por qué estoy pasando por esto? Pero nunca debemos decir, Dios no me ama y por eso me castigó con esto. Porque no, Dios es bueno. Vamos a pasar por momentos difíciles, sí, pero aún en esos momentos difíciles, Dios sigue siendo bueno. Hoy Dios es bueno, mañana Dios será bueno. Cuando estemos aquí el próximo año, en el 2022, en el último culto del 2022, Dios seguirá siendo bueno. Por los siglos de los siglos, Él será bueno. Y la forma de mostrarnos que Él es bueno, la forma de mostrar o externalizar esa parte de su carácter es por medio de la gracia. Es por medio de la gracia. Santiago 1:17. Vamos a Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice lo siguiente: toda dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto, descienden del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. La primera parte es súper importante porque nos muestra claramente que la gracia viene de parte de Dios. Toda dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces. Todo lo bueno que nosotros tenemos en nuestra vida viene de parte de Dios. Por eso yo les decía, miren a su alrededor. Y no sé si alguna vez han pensado que las personas que tienen sentadas a su lado son un regalo de la gracia de Dios. Todo lo bueno desciende de nuestro Dios. Y la segunda parte es aún más importante porque nos dice que en Él no hay ningún cambio. En Él no hay una sombra de variación. Nosotros podemos cambiar y las personas que nos rodean pueden cambiar y ser buenas con nosotros un tiempo y después cambiar y no ser tan buenas. Pero Él sigue siendo bueno. No hay cambio en Él. No hay ni siquiera una pequeña sombra, ni siquiera una pequeña posibilidad de que Dios cambie. Eso no pasará jamás. Así que por eso nosotros no debemos dudar de que Dios es bueno.
porque Él no va a cambiar. Y de ese corazón nace la gracia. Esos regalos inmerecidos que nosotros tenemos porque nosotros no los merecemos. Si nosotros vamos a la Escritura, ¿qué es lo que merecemos por ser pecadores? La muerte. No merecemos nada más. Lo que nos dice la Escritura es que la paga del pecado es muerte, y eso era lo que nosotros merecíamos. La muerte. Ni siquiera merecíamos el estar escuchando la palabra del Señor hoy, porque merecíamos la muerte. Sin embargo, Él es bueno y Él está lleno de gracia, y las cosas buenas que hoy disfrutamos vienen de parte de Él, aunque nosotros no las merezcamos. Y todos nosotros disfrutamos de las siguientes cosas que voy a mencionar. Y quisiera que nosotros las veamos como un regalo de la gracia de Dios. No sé si ustedes alguna vez han visto a su familia como un regalo de la gracia de Dios. Aunque hayan momentos difíciles en la familia, yo creo que los momentos felices son más que los momentos difíciles. La familia, las personas que te rodean, que te aman, son un regalo de la gracia de Dios. Tu esposo, tu esposa, es un regalo de la gracia de Dios. Cuando nosotros vamos a Adán, cuando Dios crea al hombre, ¿Adán tuvo que trabajar para ganarse a Eva? Dios le puso, Dios le dijo, yo sé que tú no tienes una ayuda idónea, pero primero vas a cumplir con ciertos requisitos y después yo te voy a dar a Eva si es que cumples los requisitos. No. Dios vio que Adán no tenía su ayuda idónea, y ¿qué fue lo que hizo? Lo hizo dormir. Y cuando él despertó, Eva ya estaba ahí. Así que tu esposo, tu esposa es un regalo de la gracia de Dios. Tus amigos, esos amigos que te llevan más hacia el Señor, esos amigos que han estado contigo por años, son un regalo de la gracia de Dios. La comida. Nada de lo que tenemos, los choclos que nos gustan, el pescado, el encebollado, nada de eso podría producirse si Dios no lo quisiera. Todo eso es regalo de la gracia de Dios. A quienes les gusta viajar, todos los paisajes, ¿no es cierto? Y tenemos nosotros una foto espectacular del Cotopaxi desde aquí. Todos esos paisajes son un regalo de la gracia de Dios. Tus hijos son un regalo de la gracia de Dios. Tus nietos son un regalo de la gracia de Dios. Inclusive las cosas que te apasionan. Tu trabajo es un regalo de la gracia de Dios. El Señor ha provisto. Y nosotros podríamos seguir nombrando cosas acerca de lo que el Señor nos da y que nosotros no lo merecemos y que muchas veces ya lo damos por hecho. Como cuando un niño está en su casa, él simplemente va al interruptor y lo prende. Él sabe que el foco se va a prender, pero él nunca ha dicho, chuta, hay que apagar la luz. No, él simplemente va al interruptor y lo prende. Ahí está. Muchas veces nosotros damos por hecho y nos olvidamos de dónde viene todo lo que tenemos. Así que la gracia nace del corazón bondadoso de nuestro Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo. Y todas las cosas que mencionamos, incluso los no creyentes disfrutan de esta parte de la gracia de Dios. Porque ellos también tienen familia, porque todos tenemos hijos, comida y todo eso.
Pero Dios mostró su gracia de una manera aún más grande y más maravillosa por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús es la gracia misma. Cuando tú quieras describir la gracia de alguna manera, que es un regalo inmerecido, claro que sí, pero cuando tú quieras, por así decirlo, poner un ejemplo de eso, Jesús es la gracia misma. ¿Por qué? Porque en nuestra peor situación, en medio de la condenación que nosotros estábamos, recuerden, la paga del pecado era la muerte. En medio de eso, Dios decidió darnos a su único Hijo. Él decidió darnos a su único Hijo como un regalo que nosotros no merecíamos. Un regalo que nosotros no merecíamos. Y lo hizo con el propósito Él envió a su Hijo para mostrar su corazón bondadoso, su corazón lleno de gracia. Él envió a Cristo para que nosotros conozcamos que Dios es amor, que Dios es bueno. Él lo envió para salvarnos porque éramos pecadores merecedores de la muerte. Así que punto número 1, la gracia nace de un corazón bondadoso de Dios. Y número 2, Jesucristo es la misma gracia de Dios. Él es el regalo más grande que podríamos y que podremos recibir de parte de nuestro Dios. No hay nada más grande. Si tú quieres tener el regalo más grande que Dios te puede dar, no es ese carro del año, es Cristo. Él es el regalo más grande que Dios te puede dar a ti. Y de hecho, ya lo dio. Pero además de esto, que creo que todos nosotros conocemos, Cristo mismo vino a mostrar ese corazón de Dios. Es por eso que Juan 1:14 dice de la siguiente manera: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Recuerdan cómo decía el pasaje de Éxodo 34 que Dios era compasivo y qué? Lleno de gracia. Y ahora se nos dice en Juan buscando cómo describir a Jesús, dice que Él estaba, ¿qué cosa? Lleno de gracia. Cristo vino al mundo para mostrarnos ese corazón bondadoso de Dios. Vino para mostrarnos que el corazón de Dios estaba lleno de gracia. Y Juan, en 4 versículos más adelante, Juan 1:18 dice que nadie ha visto jamás a Dios. ¿Alguien lo ha visto? No. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, hablando de Cristo, Él lo ha dado a conocer. Cristo nos dio a conocer a ese Dios que estaba lejano y que se acercó. Y es por eso que cuando Felipe le pregunta a Jesús y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le responde: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino a mostrarnos ese corazón bondadoso de nuestro Dios. Y es hermoso recordar que cuando Jesús vivió en aquel tiempo, Él levantó paralíticos. Él dio vista a los ciegos. Los mudos hablaban. Los sordos escuchaban. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque Cristo estaba aquí. Porque Dios mismo estaba aquí y estaba mostrando ese corazón lleno de gracia. Y esta semana, mientras preparaba la prédica, escuchaba otra prédica.
donde el predicador decía, ¿cuál es el colmo de los colmos? Que un mudo le diga a un sordo que un ciego le está mirando. Que un mudo le diga a un sordo que un ciego le está mirando. Para nosotros es súper ilógico. Pero en los tiempos de Jesús pasaba eso. En los tiempos de Jesús, un mudo le podía decir a un sordo que un ciego le estaba mirando. Porque Jesús vino a mostrarnos el corazón bondadoso de Dios. Así que cuando tú quieras ver la gracia, mira a Cristo. Mira a Cristo. Cuando tú quieras ver el corazón bondadoso de Dios, mira a Cristo. Mira a la cruz de Cristo, a la cruz del Calvario, donde Él dio su vida para que nosotros podamos estar más cerca del corazón bondadoso de nuestro Dios. Porque Él dio su vida para llevarnos a nosotros que estábamos perdidos, que estábamos condenados. Él dio su vida para llevarnos a Dios. Por eso Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora nosotros podemos disfrutar de la gracia de Dios de una manera más grande. No solamente en las cosas materiales, que son buenas. Dios nos da lo que necesitamos. Pero como hijos de Dios, nosotros disfrutamos de la gracia de Dios de una manera diferente. Aquel que no es hijo de Dios disfruta de la gracia de Dios, vamos a decirlo así, de una manera limitada. Aquellos que son hijos de Dios disfrutan de la gracia de Dios de una manera ilimitada. Porque cuando Cristo murió y resucitó en la cruz, y nosotros creemos en Él por medio de la fe, nosotros somos perdonados, nosotros somos justificados, nosotros somos salvos, nosotros somos redimidos, nosotros somos santos, nosotros somos amados, nosotros tenemos paz para con Dios, nosotros tenemos vida eterna, tenemos esperanza, tenemos acceso al Padre, somos luz, somos hijos y somos parte del pueblo de Dios. Eso es gracia. Eso es gracia. Porque nosotros no merecíamos ser perdonados. No merecíamos ser declarados justos. No merecíamos la salvación, sino que como Efesios 2:8 nos dice, por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios, hermanos, la gracia de Dios para los hijos de Dios es lo que el agua es para los peces. Eso es la gracia. O sea, nosotros cada momento de nuestra vida vivimos en la gracia. Vivimos rodeados de gracia. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Si tú has creído en Cristo, tu vida, nos dice la palabra de Dios, que nuestra vida está escondida en Cristo. Y el Evangelio de Juan nos dice que las ovejas que Cristo tiene en su mano, nadie las podrá arrebatar. Así que nosotros vivimos rodeados de gracia. La gracia es nuestro hábitat, es nuestro medio ambiente. La gracia es lo que nos rodea. El corazón bondadoso de Dios está ahí siempre para nosotros. Siempre para nosotros. Y esto es más valioso que cualquier cosa material. Nosotros conocemos la promesa de Dios: busca primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Todo lo demás que necesitemos, no necesariamente todo lo demás que vamos a querer, pero sí lo que necesitemos.
Y Pablo dice, yo he aprendido a estar contento simplemente con techo y con comida. Nada más. La gracia de Dios y el corazón bondadoso de Dios es algo necesario que nosotros debemos recordar, no solamente el último domingo del año, sino que debemos recordar todos los días, porque Él es bueno todos los días. Así que no existe ningún solo día en que tú no seas perdonado, no existe ningún solo día en que tú no seas justo delante de Dios, no existe ni un solo día donde tú pierdas tu vida eterna. Si has creído en Cristo, si lo has recibido en tu corazón, ya la tienes para siempre. Y solamente por medio de la gracia de Dios. Pero algo que no podemos negar es que hay momentos malos en la vida. Y hay momentos difíciles. Entonces, ¿cómo podemos relacionar el hecho de que Dios sea bueno y por qué me pasa esto? Porque a veces es bueno preguntarse, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿O por qué pasé por esto? La realidad es que Dios permite que pasen cosas. Pero hay una promesa enorme que aún cuando las cosas en nuestra vida tengan malos momentos, que aun cuando las cosas en nuestra vida tengan malos ratos y sea difícil ver que Dios es bueno, hay una promesa en Romanos 8:28 que nos da confianza, que nos da paz. Y no solamente eso, sino que nos ayuda a ver a Dios obrando aún en los momentos difíciles. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, es decir, los hijos de Dios, todas las cosas. ¿Y qué involucra todas las cosas? Todas las cosas. Aún los momentos malos, todas las cosas cooperan para bien. ¿Cómo puede ser esto? Si tú eres hijo de Dios, aún en el dolor y en el sufrimiento, Dios está obrando para bien. Y eso nos lleva a pensar nuevamente en que Dios es bueno. Todas las cosas cooperan para bien. Así que, queridos hermanos, estamos en el último domingo del año. Quisiera que ustedes miren hacia atrás y piensen en el año que han pasado. Hay algunos que tuvieron más hijos, hay algunos que se compraron carros, hay algunos que se casaron, hay algunos que perdieron a alguien importante, otros que pasaron por momentos duros. Pero aquí estamos. Y nuestro Dios sigue siendo bueno. Así que, hermanos, seamos agradecidos. Porque la gracia, el pensar en lo bueno que es Dios, simplemente te lleva a agradecer. Y eso es algo que nosotros podemos perder de vista porque todo lo damos por hecho, tiene que estar ahí. Agradece a Dios por tu familia. Agradece a Dios por tu trabajo. Agradece a Dios por tus hijos, por tus nietos. Pero sobre todo agradezcamos a Dios por el perdón de nuestros pecados. Agradezcamos a Dios por Cristo, quien dio su vida como un regalo que nosotros no merecíamos. Número 2, luchemos contra el pecado. Y voy a aclarar el porqué de esta aplicación.
Porque muchas veces pensamos en que como yo ya tengo gracia y tengo el perdón de Dios, puedo hacer lo que yo quiera. Pero la realidad es que la gracia no te da una licencia para pecar, sino que más bien la gracia te ayuda a luchar contra el pecado. ¿Cómo tú luchas contra el pecado? Recuerda que ya no eres esclavo del pecado. Recuerda que Cristo ya te perdonó. No tienes por qué vivir en ese pecado. Ya no eres esclavo del pecado. Así que número 1, agradezcamos por lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Número 2, luchemos contra el pecado. Número 3, demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Sirvamos a las demás personas. Seamos luz. Inclusive, mostremos el corazón bondadoso que Dios tiene. Porque la iglesia está aquí hoy para hacer visible el reino invisible de Dios. Demos de gracia lo que recibimos de gracia. Y por último, que la gracia no solamente sea una realidad en nuestras mentes, sino que también gobiernen, dirijan y motiven nuestras vidas. Que nosotros podamos ver a Dios obrar todos los días por medio de su gracia. Y recordemos que Dios ha sido bueno, es bueno y Él será bueno. Amén.